Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco. Mujeres reales, cambios posibles. ¿Te pasa que necesitas hablar de lo que vivís sin que te expliquen cómo ser mujer, de lo que cansa, de lo que duele y también de lo que nos mueve a hacer algo más? Ideas, salud, proyectos, historias reales. Mujeres distintas, edades distintas, con ganas de crecer juntas. Esto es Aire Fresco. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Hola Silvia, hola Estela, hola equipo. ¿Estamos dispuestos para comenzar un aire fresco más? Por supuesto que sí, aquí está. Y así comienza un nuevo aire fresco. En la producción y conducción, Estela Fandiño, Carlos Dentone y quien les habla, Silvia Cordero. Estela, ¿a qué número se pueden comunicar nuestros oyentes para dejar mensajes, comentarios, alguna propuesta? Mensajes y audiomensajes al WhatsApp de Mujeres NIP del Sur, 54911 6210 2418. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Es momento de presentar algunos auspiciantes. Milling Instalaciones te ofrece sistemas y soluciones de confort interior, aire acondicionado, calefacción, climatización de piscinas y bombas, servicio técnico, repuestos, controles de calidad y atención personalizada. Una empresa con amplia y probada trayectoria. Conocelos en su página web www.milling.com.ar. Avenida Alsina 1702 Lomas de Zamora. WhatsApp 11 52 50 27 73. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Somos un estudio contable integral donde brindamos asesoramiento no solo impositivo, sino también integral para tu empresa o emprendimiento. Nuestras oficinas se encuentran en Banfield, Carlos Croce 928, primer piso, oficina 1. Contactarse por WhatsApp al 11 4428 5050. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Esto que les traje hoy es un invento humorístico de usuarios argentos que circulan en las plataformas, porque también para inventar tenemos ingenio. Que sigan hablando. El inesperado análisis de Christopher Nolan sobre Argentina. Antes de hablar de Suiza, escuchá el ruido alrededor de Argentina. En España, en México, en Egipto, medio mundo hablando del mismo equipo. ¿Qué significa? En el teatro griego, eso tiene nombre, el coro, un grupo de voces que rodean la escena, comenta, señala, se queja. Aristóteles ya lo tenía claro hace 2400 años.
El coro nunca es el protagonista, está ahí para otra cosa. ¿Y para qué está el coro? Para direccionar la atención del espectador hacia el centro dramático. El coro no debilita al héroe, lo resalta. No importa el contenido de las críticas, importa reconocer que el murmullo es un río que nace de un personaje secundario y fluye hacia el protagonista. ¿Vieron el partido contra Egipto? ¿Cómo no querer narrar aquella maravilla? Nadie habla sobre Suiza. Los bancos solo aparecen en la historia cuando son robados. La escena ya está montada y Argentina está parada en el medio. Así que cada vez que escuchaste al mundo entero deseando que Argentina perdiera, acordate, el coro no la condenó, la coronó. No lo habrá dicho Nolan, lo inventó alguno o algunos ingeniosos. Pero está lindo, ¿verdad? Bueno, volvemos a hablar sobre las redes y su efecto. Me parece genial esto que dice este señor Nolan sobre la función del coro en el teatro griego. Basado en eso, doy mi opinión, abarcando un poco todo el Mundial de Fútbol y, lógicamente, sus derivaciones. En principio quisiera dejar sentado que creo que es momento de dejar terminado este tema, ¿no? Aquel coro griego hoy funciona masivamente y mundialmente en las redes. Millones de voces repiten, exageran, condenan. Un hecho, algo que ocurre, deja de ser un hecho y se convierte en un relato amplificado a través de las redes, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que lo importante no es tanto lo que ocurrió, sino el ruido que genera eso. Y volviendo al coro, digo que actuaban en un escenario. Hoy ese coro cabe en un telefonito, en un celular. Con esto no quiero decir que no exista la opinión, la libertad de expresión. Lo que comento es que estamos en problemas cuando ese coro, esa expresión, reemplaza al pensamiento genuino, a lo que verdaderamente uno siente. Claro, vi el video que nos pasaste, Estela, y no me quedé con eso, y fui investigando un poco más, porque indudablemente mi sentir a todo este tema, llámese mundiales, sus derivaciones, la verdad que me resulta incómodo, o no me resulta cómodo, digamos. Y ahí buscando me encontré una idea de un filósofo francés, René Girard, que habla del chivo expiatorio, algo que sabemos de qué se trata. Pero me encantó cómo lo explicó. Dijo en pocas palabras, las sociedades en momentos de tensión suelen concentrar frustraciones sobre una persona, un grupo, un país. Esto en las redes creo que ocurre constantemente. Hoy puede ser nuestro país y mañana será otro, hoy puede ser Messi y mañana puede ser otro jugador. Sabemos, somos conscientes que Argentina tiene problemas reales, problemas que no son provocados por las redes. Si queremos podemos recordar, independientemente de todo esto que está sucediendo, que tenemos problemas de inflación, que tenemos problemas de pobreza, que tenemos problemas de educación, que tenemos problemas de seguridad, que tenemos problemas de corrupción, de injusticia, simplemente por nombrar algunos temas que le preocupan a un gran porcentaje de nuestra sociedad. Estos son los problemas que de alguna manera hay que tratarlos y tratarlos con seriedad, ya sea en las redes o en cada casa, en cada familia o en algún lugar. Y también pienso, a ver si nos resulta más cómodo tener que hablar y discutir sobre un tema, sobre el penal, si fue penal o no fue penal, si un árbitro fue justo o no, de un festejo, de una provocación que el mismo deporte conlleva. Quizás no sea más práctico y más fácil hablar de eso, preocuparnos de eso y no de
de los otros temas que mencioné recién, ¿no? No creo que sea así, lo digo casi irónicamente, ¿no? Y realmente lo digo y me apena, porque ese coro del antiguo teatro griego logra su propósito. O sea, estamos hablando de la cancelación del show de Rosalía y no nos abocamos a lo importante. Alguien me dijo, cuando una sociedad habla demasiado de lo accesorio, alguien deja de hablar de lo esencial. Y esto es lo que nos está pasando. Por eso quiero como ponerle de nuestra parte, o de mi parte, un fin total a toda esta habladuría, ¿no? E insisto, yo no sé si Argentina recibe críticas porque hace las cosas mal o porque ocupa demasiado espacio en la conversación. Lo que sí estoy seguro que un país no va a mejorar discutiendo eternamente sobre la final de un mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque las victorias y las derrotas sabemos que pasan, mientras que los problemas, si no se solucionan, permanecen. Y vuelvo al tema del coro que realmente me cautivó. El coro hace mucho ruido, pero nunca es quien conduce la obra. Los que pueden cambiar la historia son los protagonistas, no quienes comentan desde un costado, digamos en el aquí y ahora, las opiniones de las redes, ¿no? Mi posición justamente no es confrontar, no es seguir confrontando, sino tratar de que podamos darle importancia a lo que es crucial para nuestro país, para nosotros, para nuestros amigos, para nuestra familia. El mundial ya pasó como pasaron tantos mundiales, ¿no? Y nos quedamos acá, en este. Yo digo que bueno, esto ocurrió, vamos a darlo por terminado. Pero también ocurre con otras cosas. Analicemos que a veces le dedicamos tiempo cuando una noticia anda por las redes o por la televisión y nos fijamos a ver qué lápiz labial usa determinada cantante o qué zapatillas usa el galán de moda. Le dedicamos nuestro tiempo y opiniones en las redes a estos temas y hasta lo hacemos con pasión a veces. Yo me doy cuenta, yo leo a veces las redes y las opiniones son con pasión, son con bronca. Entonces yo me pregunto qué pasaría si dedicáramos esa misma pasión a debatir genuinamente cómo mejorar la educación, la salud, el trabajo, la inseguridad, la corrupción y muchos más etcéteras. Quizás ahí comience realmente el campeonato que necesitamos jugar. Y esto lo digo sin desmerecer el Mundial de Fútbol, porque el fútbol es parte de nuestra cultura, es parte nuestra. Es más, es una cuestión hasta que nos puede unir con una sola bandera, que tanto nos cuesta. Claro, después pienso por mí mismo y digo, bueno, me es más fácil opinar sobre las redes si fue gol o no fue gol, si estuvo bien el árbitro, si no estuvo bien el árbitro, que tratar justamente de sumarme a una investigación sobre, por ejemplo, la corrupción. Claro, yo sé que es mucho más difícil opinar sobre la problemática de nuestro país que discutir con un español por la final del Mundial. Y quiero dejar en claro que el problema no es hablar de fútbol, el problema es cuando el fútbol tapa todas las demás problemas. Entonces, un poco como cierre y terminando este tema, no me preocupa realmente quién gana la discusión en las redes. Me preocupa qué pibe o qué abuelo pasa otro día con un plato de comida menos. Y seamos conscientes. No creer que el verdadero peligro sea el ruido en las redes. El verdadero peligro es acostumbrarnos a que el ruido nos impida escuchar el silencio de aquellos que se quedaron sin voz. Me quedé pensando, Carlos, ¿por qué tanta opinión en redes, no? ¿Por qué tanta opinión vana en redes? ¿Por qué hablamos no el fútbol ya, sino de las campañas estas de odio que dieron pie con el fútbol, pero van más allá de todo lo que es el fútbol? ¿Por qué se instalaron tan rápidamente? Y estaban preguntándome por qué, entonces me puse a investigar. ¿Cuántas personas reales hay opinando en las redes sociales versus cuántos bots
en porcentaje, ¿no? ¿Cuántos bots opinan o hacen que opinan en las redes reales? Y la verdad me quedé sorprendida, porque los datos actuales muestran que los programas automáticos superan a las personas reales en Internet. Hasta el 60%. Otras redes tienen hasta el 70%. Y personas reales el 40%. Que no todas opinan el 40% de estas cuentas. Los bots sí opinan. Ahora yo me pregunto, ¿quién hace estos bots? Entonces, ¿será para cubrir cosas? Acá puede ser, como vos dijiste, para temas que son internos. Pero exteriormente, ¿para qué hacen estos bots? Para opinar sobre Argentina. Cosas raras suceden en la humanidad, en los bots. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. ¿Se acuerdan que en un aire fresco anterior nos referimos a esas acusaciones de racistas que nos hacen? Bueno, me quedé con ganas de hablar del tema. Sí, porque los argentinos somos muy racistas. Aquí te comparto un video que se viralizó en las redes. Una joven que te lo explica muy bien. Argentina es tan racista que cuando yo llegué a este país y obtuve mi primer trabajo, mis compañeros del trabajo se juntaron en mi ausencia sin yo saber nada, sin ellos ni siquiera conocerme, y se pusieron de acuerdo para juntarme cama, cocina, heladera, cosas de cocina. Sin saber mi estado económico, sin saber mi estado anímico, sin saber cómo yo me encontraba, ellos decidieron simplemente ayudarme. Argentina es tan racista que cuando yo comencé la universidad, el 30% de mis compañeros eran extranjeros, peruanos, ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, y nos trataban muy bien. Ah, sí, muy racista. Llamamos negro o negrita a todo el mundo, incluso a nuestros hijos. El apodo negro es tan nuestro. Fíjate, en Córdoba no podrías contactarte con nadie sin llamarlo negro. Es más, si pegas un grito, ¡che, negro!, todos se acercarían para ver qué necesitas. Veamos, ¿qué le dirías a tu vecino si no es, che, negro, ¿cómo andás? ¿Y tu vecino qué te respondería? Dale, negro, venite a tomar unos mates. Discriminar es decirle no blanco a un negro porque le estás señalando que no es igual a vos. ¿O me equivoco? Ah, pero no es de ahora esto, fíjate. En este video que te presento ahora, se explica que en la década del 50 tuvieron que venir a la Argentina para filmar la película Historia de Sangre. ¿Será porque aquí se discriminaban a los negros? De vida sobre el racismo en Estados Unidos se filmó en Argentina. Se trata de Sangre Negra, una joya del cine noir que casi se pierde para siempre. Está basada en la novela Native Son de Richard Wright, el primer autor negro en tener un bestseller en Estados Unidos. Lo más loco es que el propio Wright interpretó al protagonista, Bigger Thomas, porque en Hollywood querían cambiar al personaje por un chico blanco. Como en su país era imposible filmarla, Wright se vino a Buenos Aires en 1949. La dirigió Pierre Chenal en los estudios de Argentina Sonofilm. ¿Por qué había tanto temor en Estados Unidos a que se publique esta película? ¿Qué denunciaba la película? Que vale la pena recordar dos cosas muy concretas. Las leyes de Jim Crow y lo que fue la regla de una gota. Las leyes de Jim Crow era el régimen legal de segregación que rigió en el sur de Estados Unidos desde fines del siglo XIX hasta mediados de los años 60. No hablamos de costumbres, de prejuicios, estamos hablando de leyes escritas. Escuelas separadas, vagones separados, baños separados, fuentes de agua. La corte
Corte Suprema avala todo esto en 1896 con la doctrina de separados pero iguales. Miren el nivel de hipocresía y de cinismo. Y la regla de una gota refiere a qué criterio se tenía en cuenta para definir qué persona era negra. Si había leyes que generaban la segregación, también había que definir qué te hacía negro. Bueno, cualquier ascendencia africana, por remota que fuera, te hacía negro. Una gota de sangre alcanzaba para sufrir las leyes de Jim Crow de segregación racial. Estamos hablando de que esto duró hasta mediados de los 60 en Estados Unidos. Repetimos, estados como Virginia lo escribieron en su código en 1924 con registros civiles y clasificaciones raciales oficiales. Y acá viene el dato incómodo. Cuando los juristas nazis diseñaron las leyes raciales de Nuremberg, tuvieron en cuenta Hitler American Model, que es del historiador de la Universidad de Yale, James Whitman, que básicamente él estudia justamente esto, cómo Estados Unidos cruza el Atlántico a combatir un régimen que había tomado apunte de sus propios códigos, de que por entonces estaban vigentes. Entonces, esto me parece que pone un poco en contexto cuando aparecen estas acusaciones. Eso mostraba sangre negra en 1951. Como las leyes de Jim Crow, que estaban en plena vigencia por entonces, y el macartismo cazaban comunistas reales o imaginarios en el contexto de la racialización en suelo norteamericano. La película tuvo que venir a la Argentina a principios de los 50 para poder ser filmada. Estados Unidos censuró más de 30 minutos de la película y no fue hasta dentro de poco que en Argentina se recuperan los últimos minutos que se habían perdido. A partir de las acusaciones más o menos infundadas, pero ya generalizadas, que aparecen alrededor de Argentina, en nuestro país como un país racista, que aparecen en muchos lugares donde efectivamente el racismo es un problema que acá no tenemos, ¿no? Eso es lo curioso. La aclaración que siempre vale la pena hacer es que el racismo existe en todos los lugares del mundo. Claro. O sea, atribuirle a todo un país una característica que encima en nuestra propia historia creo que podemos sentirnos más o menos orgullosos teniendo en cuenta que fuimos contemporáneos a horrores como estos. Referente al tema acusación de racismo a la Argentina, de mi parte yo daría por terminado un poco el tema, porque siento que nos estamos defendiendo y tratando de dar explicaciones, pero ¿a quién? Hace poco hablábamos del efecto coro en el teatro griego y le estamos dando lugar a opiniones que realmente son sin sentido y vaya a saber de dónde se generaron. Entonces creo que una forma de cortar con esto es justamente no darle más trascendencia, el que tenga que hacer alguna denuncia que la haga en su país, en su lugar, y punto. Porque le estamos dando de comer a las redes sociales, sin darnos cuenta. Y estoy con vos, Estela, en este tema de los apodos, ¿no? Porque a mí, en mi familia, en mis amigos, me dicen, tengo un montón de apodos, pero el más cariñoso, el más sentido y el que más escucho y el que más siento es justamente negro o negrito. Es el apodo que tengo. Cuando a alguien le dice negrito o negro, es porque hay una intimidad, porque hay un cariño, porque hay un amor, porque hay un afecto. Quizás en otros lugares no se entienda. Es lo mismo que a la gente de mi edad nos dicen viejo. Y si viejo es una palabra que lleva un montón de amor, lleva un montón de cariño, pero claro, en nuestra cultura, quizás en otras culturas no se entienda. Entonces, como para dar también por terminado este tema, por lo menos en mí, les voy a cerrar con una estrofa de La herencia para un hijo gaucho, de nuestro pampa José Larralde, que dice así: si el perro mueve la cola, el perro sabe lo que hace. Nunca se meta ni pase por juez de problema ajeno. El rancho suyo está lleno de cosas por arreglarse. Ah, pero siempre fuimos racistas, desde la Guerra de la Independencia. Tan racistas que preferimos casarnos con ellos y tener hijos con tal de hacerlos desaparecer. Y aquí lo dejo. Chau, negro. Chau, negrita. Que pasen una linda tarde de aire fresco. Es momento de presentar algunos auspiciantes. ¿Sabías que Teresa Lancillota elabora un pan dulce genovés casero artesanal exquisito y es nuestro Made in Adrogué? Pero además ganador del primer premio en el campeonato FitHep
Expo Alimentaria 2024. Este pan dulce se vende por mayor y menor para degustar todo el año. Te dejo su teléfono 11 40 38 55 51. Seguila en su Instagram, @lancillotateresa. Fandiño Propiedades, 50 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com.ar. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Abran puertas, abran ventanas. Llega aire fresco con nuevas ganas. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Damos comienzo a los titulares de Silvia. Hoy te traigo un dato más que interesante del Mundial. La selección masculina de Estados Unidos divide obligatoriamente su premio mundialista con la selección femenina de Estados Unidos. Tras alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026 y ser eliminada por Bélgica, la selección varonil generó un premio de $16 millones por parte de la FIFA. Sin embargo, debido a un histórico acuerdo de igualdad salarial firmado en el 2022 entre US Soccer y las asociaciones de jugadores, este dinero se distribuye de la siguiente manera. Retención de la Federación de Fútbol de Estados Unidos se queda con el 20% del monto total. Un reparto equitativo. El 80% restante se reparte en partes iguales entre los 26 jugadores masculinos y las 26 jugadoras que integren el plantel femenino para la Copa Mundial Femenina del 2027, sujeto a la clasificación del equipo, por supuesto. Ganancias del jugador. De este acuerdo, los 26 hombres del actual plantel se repartirán aproximadamente $6.4 millones, lo que equivale a $246.000 por jugador, una cantidad adicional de $10.000 pagados por partido disputado. Estados Unidos es la única federación deportiva importante que implementa esta redistribución directa de ganancias entre sus selecciones absolutas. Es raro. ¿Estás de acuerdo o estás en contra con que se divida con alguien que no jugó? Bueno, Silvia con sus noticias nos comenta sobre los precios, sobre los importes, sobre el dinero que se ganan en los deportes que tienen mundiales, ¿no? Como por ejemplo el caso del fútbol que estamos viviendo. Y nos contaba de la distribución de las ganancias de los equipos por cada ronda que avanza. O sea, por cada ronda que se avanza, la FIFA les paga más dinero, que, como decimos, no es poca por otra parte. Pero claro, Silvia nos cuenta que en Estados Unidos se distribuyen las ganancias entre el equipo de fútbol masculino y el equipo de fútbol femenino. ¿Está bien? ¿Está mal? Como nos dice Silvia. Yo creo que ni bien ni mal. Por algo hace esta distribución que yo diría, además de lo económico, tiene algo como de integración, ¿no? Los norteamericanos son de hacer en todos los deportes, pero además del deporte sí hacen como una especie de show en su entorno, lo que genera siempre dinero, ¿no? Les reditúa.
Y esto de distribuir dineros en el fútbol femenino y masculino data del año 2022, donde los sindicatos de jugadores femeninos fundamentalmente lograron llegar a un acuerdo para igualar salarios. Tanto distribuyen los ingresos de lo que deja un mundial, sino por las publicidades también. Por ejemplo, en el tema mundial de fútbol, la Asociación de Fútbol Norteamericana retiene el 20% y el 80% restante se distribuye en ambos planteles. Para este mundial, Estados Unidos llegó donde llegó y ganó $16 millones al llegar, porque llegó a octavos de final. Se entiende en realidad como un logro femenino. Y son los primeros mundialmente que tienen este tipo de distribución. Quizás también haya una transparencia que en otros países no existe y mejor no dar ejemplos. Hablando de estos repartos, los integrantes de la selección argentina reparten el dinero equitativamente con utileros, cocineros, kinesiólogos y administrativos del predio de Ezeiza. Sumas que son significativas para los empleados de la federación. Con diferencia a Estados Unidos, este reparto es voluntario y no obligatorio. También se sabe que en forma silenciosa y sin difusión mediática, distintos futbolistas del plantel utilizan parte de sus ingresos de la selección en costear operaciones médicas de alta complejidad a personas que no pueden pagarlas. Y también contribuyen con comedores escolares o clubes de barrios en sus ciudades natales. No me equivoqué con la musiquita, porque hay otra noticia para los titulares. Se trata de jóvenes, pero no de jóvenes nini, sino de jóvenes super sí. Traigo noticias desde muy lejos, porque los argentinos están por todos lados. Te voy a hablar de una noticia que sucedió en Uzbekistán, que es un país de Asia Central y una antigua república soviética. Es conocido por sus mezquitas, mausoleos y otros sitios vinculados con la ruta de la seda. Pero ¿por qué lo voy a traer a colación a esta conversación? Justamente porque hay argentinos dando vueltas por ahí y sucedió algo muy interesante. Valentino Formaggini es estudiante de 18 años de sexto año del Instituto Politécnico de Rosario. Obtuvo la medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales de Química disputadas justamente en este país, Uzbekistán. El joven integró la delegación argentina de 4 estudiantes y fue el único representante de Rosario. En diálogo con el móvil de Cadena 3 de Rosario, destacó especialmente la experiencia de compartir con jóvenes de diferentes países. Formaggini también describió la enorme dificultad de la competencia. Él dice que la mejor palabra para describirlo es interminable. El rosarino valoró, además del rendimiento de la delegación nacional, el equipo argentino tuvo un nivel muy parejo. Pero ¿qué tal si escuchamos de la voz de él qué es lo que decía a Cadena 3 de Rosario? Estuvieron muy buenas, más allá del resultado, la experiencia de conocer Uzbekistán, un país así tan distinto, de conocer gente de todos los lados del mundo, no sé. Le dimos mate a un inglés y jugamos al fútbol con gente de Bangladesh, o sea, es impresionante. No, la mejor palabra del teórico era interminable, eran 9 problemas, tengo un cuadernillo, lo tengo en la mochila, es así el cuadernillo. No llegué, creo que hice un poquito de cada uno, pero no llegas a terminarlo. Hubo problemas que no los hizo nadie, ni siquiera los chinos, los rusos. Y después el experimental estaba bueno, eran 3 problemas, ese sí se podía terminar, me fue un poco mal por los nervios y demás, pero nada, fue una experiencia muy linda de rendir. Éramos 4 chicos, hubo uno que se destacó un poco más que los otros, pero los 4 en términos generales nos fue bien. Esto sí que es química, darle mate a un inglés. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire
aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Ana María Figueira nos trae otro cuento de su autoría, Una remera. La remera vivía doblada en el segundo cajón, entre medias sin pareja y un pañuelo que olía a lavanda. Era suave, de algodón gastado, con un color que alguna vez fue rojo encendido y ahora parecía un atardecer cansado. Nadie sospechaba que, por las noches, cuando la casa respiraba en silencio, la remera soñaba con ser camisa. No era un capricho cualquiera. Había visto a las camisas salir colgadas de perchas como si fueran personas importantes, con sus cuellos erguidos, sus botones alineados como pequeños planetas y esos ojales que parecían ojos atentos al mundo. Las camisas iban a reuniones, a celebraciones, a lugares donde las palabras se decían despacio y el tiempo parecía mucho más serio. La remera, en cambio, conocía el sudor de las siestas, las caminatas sin rumbo y las tardes sin ceremonias. Yo también podría, se decía, estirando sus mangas como si fueran alas. Solo necesito una tijera, algunos botones, unos ojales y también un cuello. Pero en el cajón no había nada de eso. Una noche decidió buscar. Se le deslizó fuera del cajón con torpeza. Cayó al piso y empezó su viaje por la casa. En la cocina encontró cucharas, pero ninguna sabía cortar. En el baño había frascos que se abrían y cerraban, pero no tenían botones para prestar. En el cuarto de costura, cerrado casi siempre, creyó escuchar el eco de lo que buscaba. Logró colarse por debajo de la puerta. Allí estaba, la tijera dormida, los botones en una cajita de lata, los hilos enredados como historia que nadie terminaba de contar. La remera sintió una alegría que la tensó de punta a punta. Al fin, susurró, pero al acercarse dudó. La tijera tenía un filo frío. Los botones, aunque brillantes, parecían exigir orden. Los ojales, imaginados, implicaban atravesarse, abrirse para siempre. Y el cuello era otra cosa, una forma nueva de sostenerse, de mostrarse. La remera pensó entonces en todo lo que era, en las tardes de verano, en las carreras improvisadas, en el abrazo descuidado de quien la vestía sin pensar. Pensó en su tela liviana, en su manera de acompañar sin imponer, en su libertad de no tener que abotonarse nunca. Se quedó en silencio. La tijera siguió dormida. Los botones no dijeron nada. El cuarto de costura volvió a ser apenas un lugar. Entonces decidió regresar al cajón antes del amanecer. Se acomodó entre las otras prendas, un poco más arrugada, un poco más sabia. Y cuando el día la eligió, porque a veces era elegida, sintió el aire pasar libremente por su cuello abierto, sin forma, sin mandato. Entonces entendió que no le faltaba nada, que había querido ser camisa por creer que eso era llegar a ser algo más, cuando en verdad ya era lo que debía ser, una remera hecha de uso, de cercanía, de instantes sin protocolo. Y así, sin tijeras ni botones, sin ojales ni cuello, aprendió a habitar su propia forma.
Y ahora, música para deleitarnos. Una intervención musical grabada en el Ateneo Gran Splendid, una de las librerías más emblemáticas de Buenos Aires. Se volvió viral en las redes sociales. El pianista y creador de contenido Joe Henkin reunió 30 músicos y un talentoso cantante de apenas 8 años para interpretar un clásico de Coldplay. El video, que ya acumula cientos de miles de reproducciones, muestra cómo las voces y los instrumentos comienzan a sumarse de manera inesperada hasta transformar la librería en un verdadero escenario. La emoción del público quedó reflejada en los aplausos, los celulares en alto y las lágrimas de varios presentes. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but know what you need, when you feel so tired when you can't sleep, so can't reverse.
Para hoy, un cierre descomunal, fuera de serie, concierto de música clásica, tango piazzolero y homenaje, todo junto y por el mismo precio. Carlos, ¿te gusta el tango? ¿Te gusta Piazzolla? Sí, Estela, me gusta el tango y tengo quizás como mi músico preferido en todas las músicas a Astor Piazzolla. Esto no es solamente una cuestión de gusto musical, sino que tiene que ver con cuestiones familiares, digamos, que me dieron oportunidad de escribir un cuento que lo titulé Aquel bandoneón, Astor, mi viejo y yo. Bueno, lo que traje no es de Piazzolla, es tangol. Tiene el estilo de tango moderno con influencia estilística de Piazzolla. Busca simbolizar en música a ese Messi que parte con la pelota y nadie sospecha lo que va a hacer. El que entre firuletes y gambetas derrumba defensores. Esto es parte del concierto criollo, un concierto para violonchelo y orquesta dedicado a Lionel Messi. Se estrenó en 2018. Fue compuesto por Daniel Pasiti, oriundo de Esperanza, provincia de Santa Fe. La obra fue estrenada en Europa y busca retratar a través de la música la esencia futbolística del capitán argentino. Este concierto consta de 3 movimientos. Se llama Arrabal, Membranzas y Tangol. Es precisamente este último el que escucharemos.
esta música piazzolera que hoy nos presentás dedicada a Messi, me encantó. Yo he vivenciado personalmente, digamos, canciones o himnos de cancha y bueno, es hermoso, la verdad que tenemos un folclore hermoso nosotros. Y sin ir más lejos, el eco que tuvo el tema Muchachos en el 2022 fue y sigue siendo un éxito y quizás en su letra la verdad de muchos, ¿no es cierto? Cuando escuché Tangol me surgió decir para mí adentro, y bueno, lo expreso ahora, Messi es un jugador que batió todos los récords de fútbol que podemos imaginar, pero también sabemos que cruzó las fronteras de una cancha de fútbol. Entonces, creo que merecía una canción que también cruce esas fronteras de una cancha de fútbol. La curiosidad es que Tangol es del año 2018, o sea, ya pasaron 8 años y Messi sigue deslumbrando. Auspician este programa Estela Capese Estudio Contable, Telas Plásticas Miliavaca, Pan Dulce Teresa Lanciliota, Milling Instalaciones, Fandiño Propiedades. ¿Cómo se nos pasó el programa? Estela, Silvia, equipo. ¿Nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Aire Fresco? Volveremos la próxima semana. Llegamos hasta el fin del programa. Nos estamos escuchando en el próximo jueves o nos estamos viendo en cualquier momento por YouTube. Que tengas una excelente semana. Nos despedimos hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Abran puertas, abran ventanas, llega aire fresco con nuevas ganas, historias que inspiran, voces que van, redes que crecen y hacen avanzar. Brilla el sur, contagiando esperanza. Aire fresco, el ritmo que impulsa cada sueño. Aire fresco, el ritmo que impulsa